So don't hold back. For anyone. The farther you go, the prouder I'll be. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando de El Príncipe de Egipto, que cumple 25 años de haberse estrenado. Sí, esta película es de 1998 y la pueden ver de hecho en Prime Video o rentar y comprar en otros medios o comprar el Blu-ray, que yo lo tengo en mi carrito desde hace 1749,000 años y no lo he comprado. Generalmente porque no tengo un Blu-ray, pero sí me gustaría tenerlo. Y bueno, pues en la primera parte hablamos un poco de la producción, un poco de por qué creemos que, por ejemplo, no han restaurado esta película o no la han tratado de la misma forma que otras películas un poco más famosas, por decirlo de alguna forma. En la segunda parte hablamos ya de la trama, de los personajes y de la historia de esta película. Y en esta tercera parte pues vamos a hablar un poquito de lo religioso, que la verdad ya lo hemos tocado mucho en la segunda parte. Ahora sí que, como les comentaba al final de la segunda, esta es mi tercera parte ya como para concluir, pero como complemento de la segunda parte realmente, porque queremos hablar también de lo religioso. Y como ya decimos, la película se separa de lo religioso, porque en general creo que sí es como su propio, como ya lo decíamos, tiene como su propio acercamiento donde cualquier persona de cualquier religión o cualquier no religión, atea, agnóstica, etc., puede acercarse a esta película sin ningún problema. Y creo que otra de las partes que a mí me gustaría mencionar y profundizar tal vez un poquito, son los personajes femeninos, que es algo que la verdad es que la religión católica judio-cristiana siempre los tiene básicamente muy atrás, muy escondidos, muy santas, muy mártires, etc, etc. Y creo, la verdad, yo que esta película hace un gran trabajo mostrándonos grandes personajes femeninos que sí sacrifican todo por los demás, pero que al mismo tiempo siento que sí les da cierta personalidad y cierto momentum en la historia. Y creo que no se sienten como personajes de apoyo, sino como que se sienten sus propios personajes. Yo creo que eso es algo que yo también le aplaudiría mucho a esta cinta, sinceramente. Pero bueno, Jimena, un poco, no sé si quieres hablar de esto, pero también me gustaría saber cuál es tu perspectiva, porque te voy a quemar con el público, pero un poco la tercera parte la hicimos por ti, pero porque la sugeriste más bien, La entonces, sugerí, yo nada sí, sí, más la sí, sí, sugerí. sí, la sugeriste, así que adelante, por favor. Bueno, de hecho, precisamente la sugerencia salió al inicio de la transmisión, porque comentaba con Edith que para mí pues fue difícil volver a ver esta película, a pesar de que me gusta mucho y que la veo relativamente seguido. Como mencioné, pues yo la veía con mis hijas cuando ellas estaban chiquillas, así como veía muchas películas de DreamWorks, muchas películas de Disney, muchas películas de Pixar y de varias casas, pero volverla a ver para analizarla como tal se me hizo complicado porque tengo muchos sentimientos encontrados, o sea, no en sí o sea, si la tomo nada más como una mera historia, pues sí, una historia, ¿no? Pero el hecho de que trata sobre el privilegio, y la esclavitud, pues híjole, o sea, es fuerte, ¿no? Son temas de que, híjole, no, mm, son temas que me deprimen mucho, ¿no? Y que no me gusta a veces ver. El tema de la religión es otro tema súper controversial porque, y luego más, porque aquí estamos hablando del Viejo Testamento, o sea, si el Nuevo Testamento tiene muy sus cosas, el Viejo Testamento le dice quítate que ahí te voy, ¿no? Entonces, está tratado de una forma muy suave, la verdad, a como lo pudieron tratar todavía más crudo. Y sin embargo, precisamente ahorita lo mencionó Edith, o sea, básicamente había momentos en que Moisés así como que, oye, no manches, o sea, no te pases, ¿de veras quieres que haga eso? O sea, ¿por qué estamos viendo a Seti?
matar a los primogénitos, bueno, no a los primogénitos, pero a los recién nacidos hebreos o judíos en ese momento de sus esclavos, a los que consideraba menos que humanos, ¿no? Porque hasta lo dice en algún momento, solo son esclavos, o sea, X. Pero ¿por qué entonces llega el Dios de Moisés y del pueblo de Moisés a hacer exactamente lo mismo? Así como que estás haciendo lo mismo que estás condenando. Entonces, ¿dónde está esa, por qué te hace mejor que ellos? O sea, ¿por qué? do- ¿Por qué tratas de decir, mira, vente para acá, yo soy el Dios, yo soy bien padre y vénganse, adórenme a mí, pero y los que no, les voy a hacer exactamente lo mismo que los hacen sus enemigos? Entonces, como que, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está la diferencia, no? Entonces, esa es de las cosas que más me conflictúa, yo creo que de esta película, aparte de todas las plagas, aparte de todas las conversaciones ahí incómodas que tienen, es como que yo creo que lo que más me conflictúa de toda la película. Sí, no, y digo, personalmente al ser una persona que, que creció en una escuela, en un ambiente muy religioso, en una escuela católica y así, creo que De monjas y todo, ¿no? Sí, sí, literalmente. sí. Sí. Igual, sí, 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 sí. Creo que aquí somos tres. No sé de Daphne. Yo sé que Carlos sí, pero que sí, nuestro background es bastante religioso en ese aspecto. Pero sí, es que ese es, creo que a mí también, sinceramente, esta vez que la vi, creo que ya no la pude disfrutar de la misma forma que la disfrutaba hace un par de años, justamente por eso, porque al final del día, si bien la peli, como ya mencionamos múltiples veces en la segunda parte, se quiere zafar un poco de la religión, se quiere ir más como por la historia, por los personajes, y creo que lo logra en su mayoría. Finalmente no puede negar ay, ¿cómo es la frase? ¿Cómo es el dicho? No puede negar la cruz de su parroquia. Creo que es así, si no me disculpan, pero mi punto es que no puede negar que es una historia que viene de un material de un libro judío cristiano religioso. Entonces, sí, están muchos de esos problemas, está también obviamente que esta va a ser una tragedia, la tragedia porque sabemos que Moisés baja con las tablas, con los 10 mandamientos, y sabemos que ese pueblo evidentemente ya negó a su Dios hace meses, o si no es que años. Entonces también sabemos que no es una historia que acaba bien, porque Moisés va a seguir luchando contra la humanidad literalmente el resto de su vida. Pero bueno, mi punto es que al final del día, la historia, a pesar de que no es acerca de Dios, tiene todas las contradicciones de Dios en la historia. Como dices, sobre todo porque es el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, o sea, tiene contradicciones cada 5 párrafos, o sea, no se sostiene en ningún sentido de ninguna forma, porque es un Dios horrible, es un Dios lleno de sed de venganza, es un Dios que literalmente quiere imponerse por todos los medios necesarios, es un Dios que exige Castigador. castigador, efectivamente, es que iba a decir sediento de sangre, y sí, así lo es. No, y sí, justo quería nada más rápido como agregar esto que mencionas, justamente es eso, creo que en la Biblia, en esta parte, creo que justo es eso, ¿no? Es más un tema de control, porque incluso en la Biblia todo esto que pasa, incluso el hecho de que Ramsés sea necio y que Ramsés no quiera dejarlos ir, pues te ponen que lo genera Dios. Como esto que dices, son como muchas contradicciones en donde, te digo, hasta la misma necedad de Ramsés la genera Dios, ¿no? Dice, yo lo voy a provocar, yo voy a hacer que no los deje ir para poder generar todo este caos, todo esto que va a pasar con las plagas, todo esto, para que crean en mí y me acepten a mí como el único Señor, ¿no? Como el único Dios, y me acepten por fin como su Dios, ¿no? Es una cosa
pues ya de manipulación y de control, que pues la verdad es que sí es muy fuerte. Así como que Dios dijo, lo planeé por muchos años como para que me quites el show, Ramsés. Así que, daddy issues, cachupao, cachupao. Sí, sí, o sea, sí, la historia es así, es horrible. Y creo que un poco tenemos que entender eso y tenemos que vivir un poco con ello. O sea, no comprar la historia como una propaganda religiosa porque tampoco creo que lo sea, pero tampoco tengo que mentir diciendo que esta peli es la única religión, la única razón por la que tengo un hilo agarrado de la religión, porque al final del día esta peli realmente me hace como, ya lo decía Nietzsche, ¿no? De que la música es la droga de la religión. Y creo que a mí me pasa eso un montón. O sea, yo crecí en una comunidad benedictina donde la música y sobre todo el olor, las formas, las figuras, son muy necesarias para darte un sentido de pertenencia. Y yo que soy muy visual y como de mucho de sentidos, evidentemente al escuchar música religiosa, benedictina en específico, siento un sentido de pertenencia. O sea, al ver esta película que es de pertenencia, evidentemente a mí me resuena por a donde crecí, a cómo crecí. Entonces, es difícil, ¿eh? Porque sí amo mucho esta película, pero al mismo tiempo siento que me siento como el de Naranja Mecánica, así con los ojos, así como, religión! No, y digo, nada más también para agregar esto que mencionabas de los personajes femeninos, digo, nada más rápido para agregar, algo que sí tengo, como que también me gustaría, esto que mencionabas, como rescatar algo que sí me gusta cómo hace la película, es que, como decíamos, viniendo en el libro, ¿verdad? En la Biblia, pues sí, son personas, o sea, las mujeres no tienen absolutamente ninguna relevancia, ¿sabes? Pasan, o sea, realmente en la Biblia las mujeres realmente no importan, ¿no? De hecho, por ejemplo, a Séfora en la Biblia, pues justo te dice, ¿no? Que a ella se la dan como esposa a Moisés. Básicamente, o sea, ¿sabes? No tenía ningún tipo de poder de decisión alguno. Entonces, me gusta mucho que en la película logran, dentro del material, logran darles un poquito de peso, sí muy poco, de nuevo el material es como muy pesado, lo que ya trae el material original, pero creo que sí logran darle un poco de fuerza a los personajes femeninos, logran darle un poquito de sobre todo creo que con el personaje de Séfora, pero por ejemplo también con la reina, ¿no? Hay esta escena en donde justo llevan a Séfora amarrada, en donde ella se está defendiendo, en donde pues Ramsés y Moisés están siendo unos idiotas, y la mamá ve a Moisés con una vergüenza que, qué bonita escena y qué bonita mirada, porque la ve a ella, ¿no? Como mujer, como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás humillando a esta niña, ¿no? Como, ¿qué haces? Y la fuerza está en esa mirada de la mamá. Entonces, no sé, creo que tienen momentos así en donde logran con detalles darle un poco de fuerza a los personajes femeninos y creo que eso se agradece, creo que eso es padre. Incluso la hermana, Miriam, me gusta mucho justo o sea, la escena que dice es 10 de 10, o sea, también me encanta ese detalle. Pero Miriam, cuando encuentra por primera vez a Moisés, le dice, tú eres mi hermano, vienes a rescatarnos y habla. Y el hermano es como Jacobs, creo que se llama. Es como, no, perdón, él está loca, quién sabe qué, o sea, y ella es como, no, a ver, o sea, cállate, es nuestro hermano, nos va a salvar, y, o sea, es muy valiente al respecto, o sea, a pesar de que literalmente, tal vez incluso puedes pensar que es ingenua, pero yo no lo veo así, o sea, yo no veo ingenuidad, yo veo determinación en que tal vez en ese momento no entiende muy bien por qué está ahí, o sea, para ella es de que Dios te trajo aquí y entonces ya nos vas a liberar por eso. Tal vez no entiende o bueno, no alcanza a ver que todavía le falta mucho trecho a Moisés para llegar ahí, pero al final del día es su determinación y su forma de ver el papel de Moisés en la historia, lo que logra que Moisés se dé cuenta de la verdad, le causa ese flashback de su vida, de la canción que le cantó su madre antes de dejarlo ir.
y que desencadena todo lo demás, ¿no? Entonces, o sea, al final del día no es como que nada más fue, es mi hermana y chido y me acordé y me voy, Ya. sino que ella Ujú. desata literalmente todo lo que sigue después. Entonces, o sea, Sí, no, son y momentos claves de la historia. 100%. Y me gusta mucho que de hecho, miren, desde niña le dan como presencia, le dan fuerza porque ella es quien sigue pues el Moisés y ve hacia dónde llega y ve qué pasa con su hermano, ¿no? Entonces, sí, como que desde chiquita tiene mucha fuerza y mucha, ¿no? Como determinación de no, 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 sí, yo tengo que hacer esto. Y sí, es como un personaje interesante. También me gusta del personaje de Estéfora, me gusta que cuando Moisés regresa a Egipto, ella, digo que esto sí viene desde la Biblia, que sí se lleva a su familia, pero me gusta que en la película lo ponen que ella se va con él, o sea que él no le dice como, no, 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 es que no sé qué va a pasar y puede ser peligroso y no quiero arriesgar, ¿sabes? No, le dice, sí, ya ven conmigo, como si le acepta que lo acompañe, se siente como su pareja, como su compañía, de no, sí, te necesito conmigo. Y creo que eso también me gusta, este peso que le dan un poco al personaje de Sephora con Moisés. Sí, se sienten iguales. O sea, evidentemente Moisés Ujú. tiene como... Es que aparte la figura de Moisés como no es una figura autoritaria per se, o sea, literalmente es una persona atormentada porque Dios lo eligió, porque es el hermano de Ramsés, porque Ramsés no entiende, o sea, es una figura tan vulnerable y tan atormentada durante toda la película que Séfora siento que queda como su igual y lo mantiene como en la tierra, o sea, lo mantiene como firme. Es literalmente como su piedra, por decirlo de alguna forma. Entonces eso le da mucha equidad. También hay, por ejemplo, otro momento muy lindo donde una niña consuela a una señora grande cuando se están yendo de Egipto y luego viceversa la señora consuela a la niña cuando están cruzando el mar. Entonces son como esos pequeños detallitos donde ves como una fuerza femenina que creo que es como súper importante y qué bueno que, no sé si fue obviamente la directora o fue parte de los guionistas, pero todos esos momentos, o sea, en serio que qué bonitos los hicieron. Y fue también un guión muy cuidado, o sea, fueron creo que 4 o 5 años de estar escribiendo este guión, de estar quitando escenas, agregando escenas, porque también no querían que fuera la típica película religiosa de 4 horas, sino querían que sí fuera una película animada muy corta, que fuera bastante digerible. Entonces sí fueron quitando muchas cosas, pero también fueron agregando. Por ejemplo, yo sé que quitaron justamente toda la parte donde vemos a Ramsés decidir perseguir a los hebreos, o sea, como que dijeron, no, pues es que ya sabemos que su odio está ahí, o sea, eso no hay que explicarlo, no hay que ver una secuencia de ver cómo se viste. Pero, por ejemplo, cuando hicieron la secuencia de las plagas, como que eran nada más las plagas. Y dijeron, no, pues es que, o sea, nada más ver las plagas, pues como que no tiene mucho sentido, o sea, como que aburre, pues, o sea, sí, estamos viendo las plagas y... Entonces fue que decidieron meter más duelo visual entre Moisés y Ramsés para que viéramos como que la carga justamente estaba en las decisiones de los hermanos y no tanto en la ira de Dios. Entonces, o sea, son como de esas pequeñas decisiones que dices, wow, 10 de 10, excelente servicio. Pero bueno, Carlos, justo ya para empezar a cerrar, algo que quieras sacar de trauma religioso. No, pues es que a mí, yo creo que esta película, o sea, yo la vi cuando tenía 6, 7 años y, o sea, como ya lo dije un poquito en mi última intervención, ¿no? A mí me impresionó mucho. Me gusta mucho su solemnidad, ¿no? Y creo que desde que estaba pequeño la sentí. Porque además, o sea, a mí me pasó mucho que a mí me encantó la película, es la primera vez que la vi y cuando me acuerdo que llegué a la escuela y fue así de, ¿ya vieron el Príncipe de Egipto? Todos mis compañeros y compañeras allá en el colegio estaban así como de, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no, así como de, ¿es ir a misa o qué onda, no? Este, entonces, yo tengo muy buenos recuerdos en general de la primera vez que la película y cada vez que la he visto, que creo que pues, ya van más de 15 veces, me sigue gustando muchísimo. O sea, a mí me parece que incluso, o sea, entiendo que a mí también estas escenas como lo del los jeroglíficos, ¿no? La segunda escena de los jeroglíficos, ¿no? A mí desde ese entonces me parecía muy fuerte, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que comentaste ahora en Twitter con tu visionado de la película respecto a la escena de los primogénitos, ¿no? Que es
está perfectamente bien hecha ese balance entre que fuera terrorífica, pero al mismo tiempo que te deje con la boca abierta, ¿no? Por la creatividad para, pues, conceptualizarla, ¿no? De que fuera esta especie como de neblina que baja del cielo, pero de una forma muy tétrica, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, esta escena en la que se expande, ¿no? Como en diversas calles, a mí desde chico siempre me parecía que era como una mano esquelética, ¿no? Que bajaba del cielo a matar. Y creo que ese tipo de cosas a mí me siguen pareciendo brutales cuando la veo. Y para mí, creo que hay un contexto ahí de, o sea, vamos, como que por la naturaleza del texto y del material del que proviene, pues sí, claramente hay mucha violencia, ¿no? Hay también mucho odio incluso. Pero creo que parte de lo que la película también muestra con esa contradicción es eso, ¿no? O sea, de que, o al menos es lo que a mí me transmite desde hace mucho tiempo, que pues no es justa y que también es una violencia que, como para reflexionar respecto a ella, ¿no? O sea, ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué tiene que ser violento este Dios? ¿Qué se gana con eso? ¿No? O sea, cierto, quedan liberados, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces creo que a mí me gusta mucho cómo la película puede meternos en esa intersección, digamos, ¿no? Llevarnos a tratar de desdoblar un poco esa complejidad temática que esconde el texto del que viene, ¿no? Que pues no es nada agradable y es muy problemática, por supuesto, pero justamente creo que a mí por eso la película me encanta, porque creo que es una forma accesible de acceder a ese material porque pues honestamente, o sea, leer la Biblia por gusto es una decisión, o sea, claramente es una decisión, ¿no? O sea, Sí. no es muy agradable, pero sí creo que para mí esto es de esos materiales que fácilmente puede acercarnos a personas que incluso no están nada cerca del tema, pues, a tratar de comentar un poco al respecto, ¿no? O sea, y de que además haya distintos puntos de vista escuchados, porque creo que la película, como dije, o sea, sí de alguna manera aboga un poco por la diversidad, ¿no? Tenemos, o sea, claramente hay personajes que la manejan de una forma retrógrada y absolutista y colonialista, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como la facción egipcia, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos la facción de Jethro y de Madián, de cómo ven ellos, digamos, la vida espiritual, ¿no? Y cómo Moisés está como encontrando este balance entre lo que quiere hacer y que justamente también se revela un poco ante Dios y cuando no consigue hacerlo, pues él sufre, ¿no? Y nos damos cuenta de que pues ese Dios no es, o sea, busca el beneficio, pero finalmente también se busca solo el beneficio de unas personas, no de todos, ¿no? Entonces como que ese lado conflictuante a mí me parece fascinante como tema de discusión, porque pues desafortunadamente no, es trágico, ¿no? Como tú bien dijiste. Entonces a mí me encanta eso, o sea, es algo con lo que yo siempre me quedo cada vez que la veo, aparte de todo el deleite visual y sonoro que tiene la película. Y ya nada más quizá como último apunte respecto a lo que estaban comentando también ustedes ahorita de la forma en que desarrollan los personajes femeninos y en general el desarrollo, a mí me parece que esta película es una clase maestra en economía de narrativa, ¿no? Porque acertadamente toma buenas decisiones para, por ejemplo, ¿no? Transformar la secuencia de las plagas, que podría haber sido larga o estar repartida a lo largo de varias, digamos, durante una media hora, ir repartiendo así como escenitas individuales, ¿no? De, ay, ahora las langostas, y ahora las vacas que se mueren, y ahora las ranas, ¿no? No, lo condensa todo en una sola canción y entonces decide mejor aprovechar esa condensación para explorar otro tema, ¿no? Que es el duelo fraterno. Lo mismo, ciertas charlas o ciertos momentos los condensa en secuencias musicales o los condensa incluso en recuerdos, ¿no? O en aspectos como lo que tú decías, Darne, ¿no? De las miradas, por ejemplo, para justamente estar economizando, porque pues finalmente la película de alguna manera sí tenía como objetivo dirigirse a un público juvenil o infantil, a lo mejor tampoco había tantísimo presupuesto, la película tenía que durar menos de 2 horas si se podía,
O sea, hay muchos factores ya externos ahí, ¿no? Entonces, creo que está escrita con muchísima precisión justamente para que no se vuelva pesada temáticamente, para ahorrarse dinero, ¿no? Para también jugar un poco con la narrativa y no irse por ese lado, pues sumamente explicativo. No me gusta que la película es muy visual, ¿no? No necesita de muchos diálogos para explicarnos muchas cosas. No simplemente con mostrarnos desarrolla tiempos, desarrolla secuencias, desarrolla tensión, desarrolla conflictos o los resuelve. Entonces, a mí me parece que eso es padrísimo, ¿no? Por ejemplo, toda la escena, el clímax, ¿no? En el océano, pues casi no hay diálogo, ¿no? Finalmente solo vemos todo cómo se va moviendo, pero aún así nos mantienen muchísima atención, ¿no? Y ni siquiera necesita que Moisés y Ramsés se enfrenten verbalmente otra vez, ¿no? Eso ya quedó, eso ya pasó. Ese enfrentamiento fue cuando Moisés busca de alguna manera, primero, pues, hacerlo entrar en razón y después de alguna manera buscar el perdón, ¿no? Que ese es un momento, pues, muy fuerte, ¿no? Porque camina entre la delgada línea entre, pues, quizá la arrogancia de, bueno, busco el perdón por mí, pero también pues de todo lo que acaba de pasar que está ocasionado finalmente por una entidad más poderosa que cualquiera de ellos, ¿no? O sea, me parece que es una maravilla, la verdad, la película en ese sentido. Y también aprecio mucho cómo los personajes femeninos, eh, pues creo que en toda la película, ¿no? O sea, a lo mejor no son protagónicos, no están en el reparto, pero a mí me parece que como bien dijeron, o sea, desde que esta ya, Jehovet, creo que se llamaba la mamá, eh, pues desde que ella toma esta decisión de arriesgarse a salvar a su bebé y después de que Miriam de alguna manera nos muestra esa determinación y después vemos a la reina tuya también tomar una decisión que es, pues voy a adoptar a este niño que claramente es un niño hebreo, pero pues soporten, ¿no? O sea, ¡Soporte! sí, o sea, me las voy a arreglar para convencer al marido de que pues yo encontré a este niño, ¿no? O sea, y pues que me lo voy a quedar, ¿por qué? Pues porque puedo y porque quiero, ¿no? Y también, o sea, que un personaje porque a mí me parece que tú ya es aún más secundaria que Miriam, ¿no? Y Séfora. Digo, ellas salen menos en esa parte de la película, pero pues tú ya no vuelve a salir, o sea, realmente creo que tiene menos tiempo en pantalla, pero se las arregla también el guión para darles momentos de vulnerabilidad, de saber cómo piensa la reina, de cómo ella ve a sus hijos, de cómo ella ve al mundo, de cómo ella también es como la otra parte de la pareja real, ¿no? Seti es el pragmático y el duro y ella es claramente quien tiene otro acercamiento a las cosas, ¿no? Y después ya cuando conocemos a Sephora y a Miriam, que me parece que son dos personajes que tienen agencia propia, a mí también me gusta mucho eso, ¿no? O sea, creo que el hecho de que la principal canción de la película, por mucho que nos encante la primera y que sirva excelente como introducción, como yo lo dije, ¿no? O sea, de qué vamos a ver, a mí me parece que la esencia de muchas cosas o de lo que a donde quiere llegar la película al final es con la canción de When You Believe, ¿no? Que habla de simplemente tener fe, pues sea en ti, en los demás, en la gente, en la sociedad, en la naturaleza, en lo que tú creas, ¿no? Pero que esté cantada por ellas dos a mí me parece magnífico, ¿no? Porque además son dos personajes que vienen de perspectivas distintas. Miriam canta con esta esperanza y esta como felicidad triste, ¿no? Que sé que es como muy contradictorio, de que por fin se está abriendo eso y Séfora para mí siempre ha cantado esa canción y el personaje está dirigido hacia allá desde el contraste que ella nota, de que ella también, así como Moisés se asusta de lo que pudo haber sido su vida al darse cuenta de que él es hebreo, ella viene de un lugar donde ella era libre, ¿no? Entonces como que el estar ahí y ver ese sufrimiento a ella también la cambia y lo vemos en ese pedacito de la canción que ella canta sola antes de que cante en el segundo coro. A mí me encanta, ¿no? Porque también es una forma en que ella reafirma una fe que ella no sabía que también estaba buscando, ¿no? Entonces, a mí me parece que en efecto, o sea, la película es maravillosa para hablar de algo tan complejo, tan abrumante y tan importante como lo es, pues, el concepto de la fe, ¿no? Más allá de la religión, sino simplemente la fe en algo. Y yo creo que con eso siempre me quedo cada vez que veo El Príncipe de Egipto y la quiero mucho por eso mismo. Amén.
Amén. Y pues bueno, ya vámonos rápidamente a las conclusiones. Dafne, ¿qué le dirías a una persona que no ha visto El Príncipe de Egipto? Ya como para concluir, a alguien que no ha visto El Príncipe de Egipto, sí denle oportunidad. Todo esto que ya hemos comentado es visualmente es increíble. O sea, la verdad es que la animación, de verdad, la cinematografía, la simetría en esta película es de verdad es increíble. La música, como ya se mencionó, si, si yo tengo un acercamiento a las historias religiosas, a las historias de la Biblia, es porque las películas o las historias que he visto tienen música. No, te ubico El Príncipe de Egipto, o sea, fue mi acercamiento al Éxodo. José el Soñador fue mi, mi acercamiento justo a lo que pasa antes del Éxodo, que es con José y todo lo que pasa en Egipto y Canaán y toda esta parte. Esto yo lo conozco por José el Soñador, Jesucristo Superestrella, ¿no? O sea, yo la verdad es que mi acercamiento es porque tienen música, así me pueden contar un poco esta parte de la religión, porque, como se comenta, creo que la, la parte religiosa es como muy complicada, como ya también lo hemos mencionado. Es también ahorita que se mencionaba esta parte de que son historias como con mucha violencia, y es definitivamente, porque lo es, por esta parte de control, ¿no? Es esta parte de imponer un poco miedo para poder controlar. Entonces, con este tipo de historias que de nuevo pueden ser un poco pues fuertes o pesadas, creo que esto que también mencionaban, creo que en El Príncipe de Egipto y en muchas de estas versiones musicales, pero en particular ahorita en El Príncipe de Egipto de la que hablamos, creo que lo hacen muy bien, como se menciona, creo que logran humanizar mucho y creo que por eso a mí me gustan estas versiones, como mencionó, con música, estas versiones cantadas, porque hay algo en la música que de verdad te permite acercarte de otra forma a los personajes, humanizarlos mucho. Y creo que cuando humanizas estas historias bíblicas, cuando logras encontrar la parte real, la parte histórica, sin irnos tanto a esta parte de imponer miedo y el control y de el Dios que es el único Dios que puede, al que tienes que obedecer. Vaya, cuando olvidamos un poquito esta parte de imponer, de generar miedo para poder controlar, para poder evangelizar y lograr un dominio, un control, creo que cuando se logran centrar en lo humano, en la parte histórica, en la parte real, creo que puede ser muy, muy interesante. Y aquí, como ya dijimos, con los personajes, con la música, con muchos detalles que logran poner durante toda la película, logran eso, logran ponerle muchas capas a estos personajes y logran realmente ponerse pues en esa situación, en como si es cuando si esto ocurriera, tú realmente, ¿qué harías? ¿No? Como qué sentirías, de nuevo, humanizarlo. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante cuando me acerco a estas historias bíblicas o religiosas. Creo que a mí eso es lo que me parece más interesante. Me acordé ahorita también sacaron esta película de la última tentación de Cristo, no sé si la han visto, pero a mí justamente algo que me interesó, me llamó mucho la atención de esa película es cómo logran justamente volver a Jesús completamente humano y completamente alguien que tiene dudas y miedos, y al humanizarlo a mí eso me pareció muy interesante. Y de nuevo creo que aquí en El Príncipe de Egipto eso lo logran muy bien con todos los personajes, y creo que por eso vale mucho la pena, por todo esto que ya comentamos. Y pues sí, la verdad es que está muy redondita, está muy bien hecha, ¿no? Creo que vale mucho la pena. Jimena, ¿qué le dirías a una persona que no ha visto Príncipe de Egipto como conclusión? Es muy recomendable. O sea, sí, a nivel técnico es bellísima. A nivel historia está adaptada de una manera digerible. Yo creo que o sea, cortan la historia justo antes de los siguientes sucesos de acuerdo al material original, que a lo mejor ya lo volverían todavía más conflictivo, o más controversial.
Entonces cortan la historia en un momento en donde es el idóneo para que no estén tratando, o sea, para que no se sienta como que te están tratando de convencer o evangelizar o no sé, o sea, de que están tratando de sermonear o algo, ¿no? O sea, como que manejan la historia de la mejor forma posible a pesar de el material original. Entonces, eh, te muestran, como mencionaste, a pesar del material original, personajes femeninos a los que les dan su momento, te dan una super cátedra en cómo crear conexiones solo a base de miradas dibujadas, porque ni siquiera es CGI, ni siquiera son actores, o sea, ahorita lo mencionaron, o sea, las miradas que cruzan entre una señora de la tercera edad y una niña, al inicio ¿cómo se dice? De donde van a cruzar el mar y luego a la mitad, donde regresan la mirada una apoyándose a la otra. Es un diálogo increíble y sin palabras, solamente trazos en, en 2D sobre ojos, ¿no? Entonces son detallitos así tan bonitos que hacen que la historia brille bastante. Entonces sí, totalmente recomendable. Sí, también, así con el warning de, está basada en el material original, pero sin tratar de darte más, ¿cómo se dice? Intención de sermonear o intentar convertir o nada por el estilo. Muy bien. Carlos, ¿qué le dirías a una persona que no ha visto El Príncipe de Egipto como conclusión? Es una maravilla de la animación, o sea, recientemente, de un tiempo para acá, yo creo sobre todo lo noto mucho en la comunidad cinéfila, no sé, se ha rescatado muchísimo. Se le considera han salido artículos, ¿no? Con listados y análisis retrospectivos de la película que dicen que en efecto es una de las mejores animaciones de los últimos 30 años, ¿no? O una de las películas animadas más bonitas. Creo que estoy completamente de acuerdo. Creo que en términos técnicos vale muchísimo la pena y en términos narrativos, ya no solo porque, pues, la historia, como dije, ¿no? Creo que está excelentemente bien contada hacia dónde quiere ir y cómo quiere manejar sus temas. Me parece que es una buena oportunidad también para hablar sobre religión en general, pero sobre conceptos que van más allá, ¿no? O sea, como la fe, la espiritualidad, también, y las distintas complejidades del ser humano, y creo que también justamente por lo conflictivo que es toda esta mezcolanza, me parece que es una excelente película para también cuestionar pues la religión misma, ¿no? O sea, por ejemplo, por qué la necesidad de la violencia en la religión, y no solo en la judio-cristiana, sino en todas, ¿no? Todas las religiones están plagadas de violencia en general en sus historias. Entonces, me parece que cumple con todas las palomitas para ser tanto deleite familiar como motivo de discusión y de análisis para audiencias de todas las edades y de todas las, pues, digamos, culturas, ¿no? Porque creo que a pesar de que se enfoca particularmente en una tradición, está lo suficientemente universalizada para que entendamos, ¿no? Si no se pertenece a esta tradición en particular, entendamos a la tradición y también entendamos cosas a lo mejor de cada quien. Excelente, muy bien, pues, ay, ¿qué les puedo decir? Que ya no, o sea, nada más puedo repetir lo que han dicho. La película para mí siempre será muy importante ahora sí que en mi crecimiento cinéfilo, pero sobre todo en mi crecimiento personal porque evidentemente está como muy apegada a pues la forma en que crecí y en la forma en que tuve gente a mi alrededor religioso, por decirlo de alguna forma. Y creo que como decimos, como estuvimos diciendo básicamente en el podcast, la película es extrañamente subversiva en el aspecto de que incluso si quieres te puede alejar de la religión, te puede poner a cuestionar un poco qué está sucediendo, te pone como todas las perspectivas de lo que está sucediendo y todo esto te lo cuenta a través de los ojos de dos hermanos que literalmente todo este tiempo están tratando de regresar a esa amistad, a ese acercamiento que tenían en la infancia
y en esa amistad, en ese, ¿cómo se dirá? En ser igual de cercanos que lo eran antes, pero que las circunstancias los alejaron y que básicamente convirtieron en toda su vivencia en una tragedia. Y creo que es la humanidad, la emoción, los sentimientos y sobre todo el corazón en que las cosas pueden mejorar si perseveras de cierta forma. Creo que hacen de esta película una joya del cine de animación. Como decimos, tiene, y como hablamos durante todo el podcast, tiene sus contradicciones, tiene sus momentos muy oscuros que vienen del material original, pero la película vale mucho la pena por la forma en que aborda el tema de la fraternidad y con personajes secundarios que 10 de 10, excelente servicio. Así que vayan a ver El Príncipe de Egipto, está gratuitamente, comillas, en Prime Video y también la pueden comprar o rentar en diversos medios y bueno, también la pueden incluso conseguir de forma física, que creo que también vale mucho la pena que se hagan de una copia de esta magnífica película. Ojalá alguien la restaure en algún punto de esta vida, porque la verdad es que sí valdría mucho la pena limpiarla un poquito, pulirla un poquito más. Ojalá que podamos conseguir ese soundtrack algún día en buena calidad, porque la verdad es que es una película que tiene que envejecer mejor. Envejeció muy bien, nada más necesita un poquito de amor, un poquito más de amor, pero realmente creo que eso también vale la pena decirlo. Envejeció muy bien, se ve muy bien en muchos aspectos, nada más que pues sí, ya necesita una manita de gato, pero bueno. En fin, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este bonito podcast. ¡Qué bonito! Cuánto amor, cuánta reflexión religiosa, de animación y de fraternidad tuvimos en este programa. Pero bueno, pues muchísimas gracias por venir, Carlos, Dafne y Jimena, a este bonito programa. Carlos, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en Twitter como @mrcarlos8 en dígito y una minúscula, lo mismo en Letterboxd, donde pueden seguir lo que estoy viendo últimamente, que ya estoy retomando el ritmo del cine, ya una película cada 2 días, en teoría. Y también me pueden encontrar en Instagram con el mismo número de usuario, y pues me pueden escuchar cada viernes. Se sube una discusión cinéfila en mi podcast Plano Secuencia, donde comparto panel con Ana Escárcega y Andrea Saucedo. Ahí charlamos sobre los estrenos de la cartelera mexicana digital o presencial, según nos acomode la agenda. Edith acaba de visitarnos recientemente varias veces por ahí, y pues la verdad es que nos la pasamos muy, muy bien. Y pues, ahí ya saben, ¿no? Cualquier comentario sobre música, cine, libros y demás será bienvenido, bloqueado según sea el caso. Muchísimas gracias, Carlos. Sí. También ya nos robamos a Andrea y Ana en este podcast, ya han venido, así que qué emoción tener al panel de Plano Secuencia por acá de vez en cuando. Muchísimas gracias, Carlos. Y Dafne, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchísimas gracias por invitarme, siempre un gusto estar por acá. Y yo estoy en Twitter y en Instagram como Dafne Bennett. Pues por ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Dafne. Jimena, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Me pueden encontrar en general en Crónicas del Multiverso, en la página de Facebook y eventualmente en algunos podcasts también los jueves. Casi no participo, pero participo más en los podcasts especiales de domingo, que desde hace rato no hemos tenido oportunidad de hacer, pero como quiera, pues estamos ahí todavía planeando a ver cuándo se puede hacer un regreso. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, pues ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de Hannibal, Reylo y Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Ya saben, querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen como Héctor, Uriel y Marsalis21. Muchísimas gracias por acompañarnos ahí en el chat. Y bueno, también acuérdense que estamos en los mini adicteas. De hecho, esta semana hubo no uno, sino 2 mini adicteas. Estuvimos con Joyce, donde hablamos de la serie The Bear.
y estuvimos con Pamela para hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse. Entonces, ya saben, esténse al pendiente también para que nos acompañen en los mini adictias. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Dimelsa, a Joyce, a Julián, Julio, Jorge Arturo, Marcela, Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Así muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Así que muchísimas gracias por apoyarnos por ese medio. Y bueno, querido público, ahora sí, el próximo programa está casi escrito en piedra. Vamos a hablar de Queen Charlotte, del spin-off del universo de Bridgerton. Y qué emoción, porque la verdad me gustó muchísimo la serie. Entonces ya tenemos al panel armado, espero. Pero sí, vamos a hablar de esta gran serie. Así para que se pongan al día. Está en Netflix. Y bueno, pues ya próximamente veremos de qué más vamos a estar hablando. Espero ahora sí ya de estrenos más recientes. Aunque ya saben que aquí también nos encanta irnos a los aniversarios. Así que bueno, en fin. Pues bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Cuídense mucho, que tengan una muy linda semana. Nos vemos. Hasta luego, Carlos, Dafne, Jimena, cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye. Ay, gracias. Bye, gracias.